Hola Elías, buenos días a todos los que nos están acompañando hoy. Cuando Elías tú decidas y Luis Miguel que estén listos, podemos comenzar la conferencia del día de hoy que celebra el Día de Bello y a su vez celebra y revisa la obra de nuestro profesor, poeta Rafael Cadenas. Muy bien, buenos días. Buenos días al doctor Izaba. Buenos días. A esta actividad tan importante para la Universidad Católica Andrés Bello dentro del marco de la Feria del Libro del Oeste. Habitualmente se hace un homenaje a don Andrés Bello en la Universidad Católica Andrés Bello sobre la obra del gran humanista, pero también sobre asuntos culturales. En esta ocasión vamos a ocuparnos de Rafael Cadenas. La poesía de Rafael Cadenas es ampliamente apreciada por la sociedad. La consideramos como un aporte excepcional desde el punto de vista estético y de lo que nos transmite a sus lectores. Es un legado que merece estudio atento desde el punto de vista académico, empeño en el cual nos adentraremos hoy, gracias al análisis que hará de su obra el doctor Luis Miguel Izaba, a quien tengo el privilegio de presentar. Luis Miguel Izaba es PhD en Literatura Comparada, Emory University, y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Se ha especializado en el estudio de las áreas de poesía y poética contemporáneas. También en los vínculos que existen entre literatura y filosofía, estética y teoría. En 1990 publicó Voz de Amante sobre la poesía de Rafael Cadenas. En 2002 nos entregó un volumen sobre teoría poética editado en Nueva York, Wittgenstein, Krauss and Valéry. Ha sido traductor de Saint-John Perse, de Enrico Testa y de Hani Osot. Hace poco comenzaron a circular sus investigaciones sobre José Lezama Lima y Juan Luis Martínez. Acaba de terminar un libro titulado de las prolongaciones de lo humano, artefactos culturales y protocolos de la experiencia. Estamos seguros de que ofrecerá a continuación una conferencia sobre nuestro Rafael Cadenas, una conferencia muy importante, sólida sobre Rafael Cadenas, cuya obra ocupará la atención en una actividad que la Universidad Católica Andrés Bello ha creado sobre temas culturales y que ha distinguido con el nombre del maestro Andrés Bello. Queda con ustedes el doctor Luis Miguel Izaba. Bueno, ¿me escuchan bien? Espero que esté bien el sonido. Buenos días para ustedes. De este lado donde yo estoy es más bien la tarde. Un saludo a todos. Muchas gracias por la invitación. Y quisiera empezar refiriéndome a las autoridades de la universidad y ante todo al profesor y admirado amigo Rafael Cadenas, reverendo padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor Gustavo Peña Torbay, vicerrector académico, profesor Gustavo García Chacón, vicerrector administrativo, reverendo padre Arturo Peraza, vicerrector de la UCAP Guayana, profesor Marcelino Bisbal, director de publicaciones de la UCAP y coordinador del comité organizador de la Feria del Libro del Oeste de Caracas y UCAP, señor Jaime Bello León, director general de comunicación, mercadeo y promoción de la UCAP, profesor Elías Pino Iturrieta, presidente de la Fundación para la Cultura Urbana, estimado público. Es a todas luces una feliz conjunción que en esta oportunidad celebremos un nuevo aniversario del nacimiento de Andrés Bello a través de un homenaje a la obra y a la persona de Rafael Cadenas. Digo conjunción porque si bien Bello contribuyó de manera importante a distintos campos del saber, desde la educación, pasando por la geografía, la historia, el derecho, la política, la ciencia y la filología, hasta la filosofía, quizás sean dos los aspectos más destacados de su obra. Por una parte, su trabajo poético, en particular sus célebres composiciones Alocución a la poesía
y la agricultura de la zona tórrida, por las que se le considera uno de los iniciadores de la poesía hispanoamericana, y por la otra su defensa de la lengua castellana y de su enriquecimiento en los usos que adquiriría en el llamado Nuevo Continente, como se evidencia en su no menos famosa gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Y son precisamente esos dos aspectos los que constituyen las vetas fundamentales de la obra de Rafael Cadenas. De un lado tenemos su obra poética, que incluye títulos ya considerados legendarios en el ámbito de nuestra literatura, como Cuadernos del Destierro, Falsas Maniobras, Memorial, Amante. Esa obra ha sido ya nacional e internacionalmente reconocida con destacados premios y, lo que quizás resulta más importante, estudiada y analizada en el ámbito académico. Del otro, tenemos una insistente reflexión en ensayos, aforismos y entrevistas sobre el valor de la importancia del lenguaje. De hecho, uno de sus ensayos más famosos, que aún hoy se usa como material de enseñanza en algunas de nuestras universidades, se titula precisamente En torno al lenguaje. Cadenas argumenta en defensa de la atención al uso del lenguaje como una forma esencial de mantener los valores de civilidad y conciencia de una comunidad y alerta sobre los peligros que, con su empobrecimiento, amenazan al individuo y a la cultura. Es esta conciencia frente al lenguaje la que modula su obra tanto en sus reflexiones como en su escritura poética. Y son esas las dos caras de la aludida conjunción entre Bello y Cadenas, la que se da en un amor a la lengua que se manifiesta a través de la poesía y a través de lo que me gustaría llamar, con un eco clásico, la defensa e ilustración del lenguaje. Quisiera, sin embargo, apresurarme a apuntar a una significativa disyunción entre estas dos obras. La de Bello es una obra que se construye en su inserción epocal sobre la base de saberes sancionados, establecidos, y en tanto tal no podía sino extenderse y ramificarse. En ello reside su carácter enciclopédico, carácter que continúan en nuestro continente hasta el siglo XX un Alfonso Reyes, un Pedro Enríquez Ureña, un Mariano Piconsalas. La obra de Cadenas, por el contrario, se sitúa en un mundo en que los saberes se han vuelto inestables, en el que las ideas se ven constantemente contrastadas, en el que el tono dubitativo, la escuela de la sospecha, la bautiza Nietzsche, es ya no una señal de escepticismo, sino un elemento ineludible de toda reflexión responsable. Un mundo frente al cual Cadenas asume la posición ética de rehuir todo dogmatismo, sea este literario, histórico o político, y opta por indagar, por contrastar, por precisar, incluso por desdecirse, para alejarse de las imposiciones, de las prescripciones, de las ideas recibidas o fijas. No por azar, como Whitman dirá en algún momento, ¿me contradigo? Bien, me contradigo. Esta actitud hace que sus escritos en realidad vayan ensayándose, utilizo a propósito este verbo, para ajustar mejor sus afirmaciones, sus posicionamientos e incluso su dicción. Su obra, por tanto, es más indicativa de un proceso que de una acumulación de logros. En cada una de sus etapas, sus escritos parecen proponer una nueva vía, un nuevo camino. Caminos, no obras, decía Heidegger. Una búsqueda marcada por esa pasión ética, insisto, por refinar sus aserciones y por precisarse. Enloquezco por corresponder, me dirá en uno de sus textos más famosos. En consecuencia, en un mundo en el que los saberes se cuestionan, a mi juicio necesariamente, una obra para ser auténtica no puede desarrollarse a partir de certezas, sino en un constante autoexamen, en una insobornable vigilancia frente a cualquier dogmatismo. Y será este el sello que determinará las transformaciones de su reflexión y las inflexiones de su escritura. Podría decirse, sin embargo, que el núcleo conceptual de la obra de Cadenas lo constituye una repetida y apremiante conminación, incluso una interpelación al lector y en general al ser humano, a situarse de manera reflexiva en el mundo. En sus diversos formatos, poesía, ensayo, apuntes, anotaciones, aforismos, entrevistas e intervenciones,
Dicho proceso reflexivo se construye en torno a una exigencia y a una responsabilidad, la de recuperar y adoptar la constatación de la inescapable inserción de nuestra vida en la realidad. Esta observación bastaría para apuntar de entrada a una complejidad. Esta constatación fundamental, que se ofrecería a partir de la atención, la recepción, en realidad parece solo posible desde la reflexión, el pensamiento, en contra de lo que podría pensarse en un primer momento, e incluso a pesar de unas primeras afirmaciones en este sentido en los ensayos tempranos de Cadena. Asombrarse frente al mundo de la vida, de la existencia, asombrarse ante el ser, ante nuestro entorno, no será una cuestión solo de pasiva recepción. Conlleva necesariamente un proceso reflexivo, exigente, que requiere atender no solo al objeto de contemplación, nuestra existencia, sino al camino que es necesario construir y seguir para captarlo. Desde esta perspectiva, la combinación se vuelve obra, es decir, itinerario, un conjunto de etapas que es necesario recorrer, más que un punto de llegada, un estado o una sabiduría que habría que alcanzar. En este sentido, podría decirse que su obra, recordemos opus deriva de operare, trabajar, resulta ejemplar. Ejemplar puesto que más allá de la honestidad e insistencia con la que reclama la necesidad de ese reencuentro con la fuente de lo vital, de lo existencial, ella misma patentiza las diversas etapas de un proceso que reconduce desde el olvido de la naturaleza trascendente de nuestra existencia, y hay que entender aquí la noción de trascendente en el sentido de que depende de una fuente exterior al sujeto, hasta la aceptación de esa vida a quemarropa, para usar sus palabras, de ese encuentro de bruces con esa realidad inmediata y avasallante. Su obra, así, sería un memorial, un repaso pausado y minucioso de la labor que se requiere para descubrir, redescubrir ese hecho fundamental. Comprobamos así que esta invitación a reencontrarnos de manera inmediata con la vida y la realidad se desarrolla y articula a partir de sugerentes mediaciones. Tiene como consecuencia que su obra se convierta en el escenario de tensiones que, además de evidenciar la honestidad intelectual de su empresa, le confieren una inusitada riqueza, una sutil complejidad. Una de las formas de esa tensión se manifiesta precisa y paradójicamente en el hecho de que en el mismo momento en que Cadenas hace literatura, la reflexión lo lleve a cuestionarse sobre el rol que ésta puede cumplir en este proceso. ¿No sería la literatura en sentido estricto, y salvo muy contadas excepciones, una distracción de lo más urgente, una evasión en el mejor de los casos, o un extravío en lo superfluo y lo lúdico en el peor de ellos? Ese pareciera ser el diagnóstico de Cadenas en sus primeros ensayos. De allí que se nos muestre por momentos tan crítico y hasta pesimista respecto a los aportes de la literatura. Sin embargo, como acendrando esa tensión, su obra se construye y se transforma precisamente en diálogo con una prestigiosa tradición literaria, con obras y autores que configuran el mapa de un espacio literario, la poesía provenzal, las obras de los místicos, los románticos ingleses, Whitman, Rilke, Pessoa, Machado, Krauss, Michaud, un espacio literario que muestra más aún, que demuestra que la literatura es también una forma de, en sus palabras, hacer más vivo el vivir. Y ese es un desideratum para él. Y no constituye esta tensión absoluta, y no constituye una tensión absoluta invitar a reconocer, por ejemplo, que, cito, estar aquí ya es demasiado, como nos dice en su libro Sobreabierto, e intuir al mismo tiempo que la poesía puede hacer más vivo ese hecho. Incluso no se evidencia más patentemente esa tensión al constatar que la frase estar aquí ya es demasiado es un eco de la lectura de Rilke, que dice estar aquí es señorial. En este sentido, podría decirse que la obra de Cadenas, como la de los místicos, con la que se la ha comparado con frecuencia, se desarrolla no a pesar, sino precisamente a partir de esa tensión radical, la de la necesidad de, a través de la mediación literaria,
recrear, reproducir, de hacer manifiesta una experiencia que en principio es no solo ajena, sino irreconciliable con dicha mediación, la institución literaria. Esa tensión, sin embargo, es necesariamente irresoluble y simultáneamente reviste esta obra de una dimensión que llamaré dramática. Irresoluble porque, como sintomáticamente insinúa Borges y Blanchot ha demostrado con esmero, los y todo el resto es literatura, como dice Verlaine en un verso, siempre se dicen con y desde la literatura. Dramática porque en cierta forma hace que el acto mismo de escribir se convierta en la escenificación de un proceso, una representación en la que lo performativo está inextricablemente asociado a lo dicho. Quizá esta tensión sea de hecho el reflejo de otra más fundamental y no menos irresoluble, que yace en el centro de esta obra y quizá de gran parte de la literatura moderna. La tensión que consiste en cifrar en el lenguaje la posibilidad misma de evidenciar lo que está a la vista, de hacer de una mediación, la escritura, el vehículo para la manifestación de una inmediatez. Evidentemente, esta tensión no es en absoluto accidental. Ella ha marcado el pensamiento occidental desde los comienzos de la modernidad, cuando empieza a preguntarse si es posible pensar sin antes pensar en el lenguaje, sin antes pensar qué es el lenguaje. Pero es de hecho dicha tensión la que hace posible el vínculo fundamental que se tiende entre la poesía de Cadenas y su reflexión sobre el lenguaje. Más que un vínculo, un entramado de tensiones, relaciones que se invisibiliza bajo una aparente simplicidad. Cadenas mismo las expresa en un breve aforismo poema que reza: la palabra no es el sitio del resplandor, pero insistimos, nadie sabe por qué. La frase apunta a la vez a una constatación, la palabra no es el sitio del resplandor, y a una perplejidad, nadie sabe por qué. Pero asimismo apunta a un proceso, insistimos. Y este proceso, como lo indica la palabra memorial que utilicé antes y que por supuesto tomo de Cadenas, es esencialmente un proceso de construcción verbal. Y aunque podría pensarse que no puede ser de otra forma, pues se trata de una obra poética, cabría recordar aquel aforismo poema del mismo libro, por cierto, en el que Cadenas sentenciaba: el que enseñó a leer a los ojos borró el paraíso. En efecto, si por una parte el requerimiento de esta obra consiste en recuperar la condición extraordinaria de la existencia ordinaria, la condición extraordinaria de la existencia ordinaria, otra paradoja, otra tensión, y en agudizar gracias a dicha dialéctica nuestra conciencia de ella, no adquiere por ella misma, su materia misma, esto es su naturaleza verbal, un estatus problemático. Y no obstante, como lo ejemplifica su obra misma, se insiste, nadie sabe por qué. Por tanto, lo que a primera vista podría percibirse como una contradicción, invitar a recibir la existencia de manera inmediata, pero hacerlo a través de un minucioso y decantado trabajo con el lenguaje, desde una perspectiva más reflexiva, no evidencia antes bien que dicha contradicción comporta en realidad una relación más fundamental que convertiría esta aporía en una compleja forma de teorización. Dicha relación propondría que la existencia, incluso en el sentido de experiencia inmediata e intransferible que le atribuye Cadenas, se construye necesariamente a través de o incluso en las mediaciones. Que no se trata solamente de devolver al ordinario el carácter extraordinario que la rutina ha invisibilizado y que le pertenece de suyo, apelando a una atención que solo puede provenir del sujeto que contempla, sino que se trataría también de reconocer que ese carácter extraordinario de la existencia se patentiza e incluso más radicalmente se produce con y en la materia misma de sus verbalizaciones. Verbalizaciones que, ahora lo vemos, son otras tantas manifestaciones del fenómeno mismo que se quiere recuperar. Por ejemplo, ¿no es acaso el amor tal vez la experiencia que consideramos más inmediata e intransferible? Una experiencia que se nutre, se complejiza,
se dimensiona precisamente a partir de los discursos sobre el amor, sus metáforas, sus nominaciones, sus expresiones, sus personajes, sus mitologías, sus transformaciones. Ya lo decía Rimbaud, hay que reinventar el amor, se sabe. Y no es precisamente un poema como Amante un ejemplo singular de cómo con las palabras se inventa y se reinventa el amor, de cómo con la escritura se suplementa la fuerza con la que mueve nuestras fibras más profundas, de cómo se transforma a través del verbo en una nueva, acendrada experiencia. Así, las tensiones que se establecen entre la invitación a constatar la inmediatez de la existencia y el recurso a la escritura para hacer posible dicha constatación constituyen el núcleo activo de esta obra que, como consecuencia de ellas, ofrece posicionamiento frente al lenguaje que se extienden desde la desconfianza hasta el elogio, pasando por los de la crítica y la terapéutica, en el sentido que Wittgenstein da a este término. Desconfianza, puesto que el lenguaje tiene la capacidad de distorsionar, de ocultar, de pervertir, como la situación política de nuestro país en las últimas décadas lo ha hecho más que evidente. Crítica, porque es necesario identificar en ciertos hábitos lingüísticos, en ciertos giros de frases o expresiones, sobreentendidos y formas limitantes e incluso peligrosas del pensar. Terapéutica, puesto que se hace perentorio en ciertos casos devolver a las palabras un sentido que se acuerde con los valores de la autenticidad y que las arranque a las manipulaciones. Elogio, por último, porque se reconoce que en su vertiente creativa la palabra también produce, también inventa objetos que pertenecen por derecho propio al ámbito de esa extraordinaria existencia ordinaria. Como vemos, todos estos registros apuntan a la intensidad con que esta obra gravita, recurro de nuevo a sus palabras, en torno al lenguaje. Detengámonos, sin embargo, brevemente en lo que respecta al elogio. Incluso desde una perspectiva existencial, no pertenecen las palabras a las experiencias más inmediatas para nosotros. Exclamar, insultar y replicar, hablar y pensar son todas operaciones que hacemos, aquí la aporía se revela significativa, sin mediación, aunque en palabras. Wittgenstein decía que hablar, preguntar, conversar pertenecen a nuestra historia natural, tanto como comer, caminar, jugar. Según esa perspectiva, se puede seguir entendiendo el lenguaje solamente como mediación. Hemos entonces de reconocer un carácter constructivo, productivo al lenguaje, pero incluso en tanto medio hemos de reconocerle una capacidad conformadora. Y esto implicaría que las tensiones de las que venimos hablando dinamizan además el núcleo productivo de esta obra verbalmente reflexiva, reflexivamente verbal, lo uno por lo otro, que se construye en su oscilación entre dos polos. Por una parte, nos dice Cadenas recientemente, las palabras, cito, parece que nos sostienen, pero no se apoyan en nada. Fin de cita. Por la otra, nos conmina a entregarnos, cito, a la atención como a un verso hondo. Fin de cita. Por un lado nos advierte, cito, el que está siempre rehaciéndose no tiene idioma, pero para luego advertirnos que, cito, las viejas palabras son las que estudia el que quiere ser vida hablada. Vida hablada. Esta expresión parece sintetizar otro aspecto del imperativo ético de esta obra que en su desarrollo ha ido orientándose hacia un decir, un escribir que honra a la vez la existencia y el lenguaje. Y así este elogio del lenguaje se declina a la vez como homenaje a la vida y como forma de vida, como la definía Wittgenstein. Esto es, una compleja entidad verbal en la que la invitación al vivir se escribe una y otra vez y en la que este continuo proceso de escritura también se hace por derecho propio vida. No obstante, a pesar de este aparente armisticio teórico, otra tensión asedia esta démarche verbal. Dijimos que el lenguaje pertenece a las más inmediatas experiencias del ser humano. Su empleo puede ser tan instintivo e íntimo como se quiera. Sin embargo, el lenguaje es a la vez algo heredado, ajeno, colectivo, algo que tampoco nos pertenece de manera definitiva. ¿No es el lenguaje en un sentido radical también algo misterioso,
algo que no controlamos, al menos no de manera absoluta, y que antes bien por momentos nos controla. Sin duda, y es en ese sentido que nos vemos orientados a la perspectiva crítica de la que hablé antes. Sin embargo, también puede entenderse esta ajenidad, esta alteridad del lenguaje como la apertura a formas no convencionales de creación de sentido y por tanto como otro aspecto del misterio. El misterio, nos dice de nuevo en un texto reciente, es el lugar al que siempre vuelves, pero lleno de inscripciones. Como en el caso de la obra de los místicos, en la de Cadenas este misterio no será algo inefable, sino al contrario, algo efable, es decir, decible, pronunciable, lleno de inscripciones, de viejas palabras, en sí igualmente misteriosas y no menos vida. Y con esta noción de misterio podemos regresar a estudiar el imperativo ético del que hablé al comienzo, eso sí, ahora revestido de la complejidad que era necesario reconocerle antes de explorar su más profunda y auténtica beta. Esta ética, como hemos visto, implica una postura frente al mundo, un situarse en él y simultáneamente el compromiso de decirlo, enunciarlo y quizás más fundamentalmente de reformularlo, de reflexionar sobre él. Al ser una ética se fundamenta en un respeto, y es esa palabra respeto la que quiero invocar aquí precisamente en relación con el misterio. Con una postura afín a la de Levinas, esta invitación, esta invocación a aceptar y elogiar, a recibir y a construir el misterio de la existencia, solo es posible desde el respeto infinito que nos merece lo otro irreductible. Eso otro que precisamente por irreductible no podemos manipular, ni siquiera entender del todo y que debe ser aceptado en su diferencia. Pero esta noción tan importante desde el punto de vista filosófico contemporáneo adquiere en cadenas las características de diversas personas en el sentido teatral del término. Así la realidad y la vida encarnan, a pesar de ser lo más inmediato, también instancias de eso otro, infinitamente valioso que, aunque inapropiable, insistimos en asediar con palabras, con pensamientos. Hay incluso un otro en nosotros mismos, un otro que nos hace seres complejos y en cierto sentido insondables, pero también el lenguaje constituye otra instancia de eso otro que puede brindarnos iluminación, incluso resplandor, pero que no puede reducirse a medio, a utensilio para una apropiación utilitaria y controladora. El misterio, lo otro, sería entonces la condición sine qua non para toda ética de la aceptación desde el respeto, para toda ética del asombro. Y para que no se piense que acaban aquí las tensiones, hay que recordar que eso otro no es en absoluto lo radicalmente ajeno, lo inaccesible, lo impensable, lo inefable. Paradójicamente nos recuerda en una afirmación que es ahora un eco de Machado, lo otro es nuestra esencia. Es esta concepción de lo otro entonces lo que en esta obra opera como origen de significaciones y a la vez determina su posicionamiento ético. De allí surgen tanto su impronta temática como la naturaleza de su dicción. Y es eso otro lo que condensa y activa las irresolubles tensiones que son no simplemente las contradicciones, sino la razón misma de ser de esta obra. Gravitamos, nos recuerda también en otro momento, en torno a un sol que no se ve. Ese sol que no se ve es precisamente lo que identifico esta noción de otro, de lo otro como centro de atención y de respeto, como alteridad sobre la que se funda la ética de la aceptación y al mismo tiempo como la inconmensurabilidad que hace posible la riqueza y la complejidad de la significación. Esta obra entonces hace de esa negatividad positiva, no podemos salir de las tensiones dialécticas, el estímulo, el tema, el proceso de su propia expansión significante. No debe resultar sorpresivo entonces que este centro irradiador, no olvidemos que lo otro es también una experiencia y que lo es a la vez existencial y verbalmente, que esta noción, lo otro, se oculte tras la simplicidad solo aparente de las tesis y los enunciados.
Es entonces esta compleja articulación reflexiva y fundamentalmente ética la que dinamiza la escritura de esta obra. Una escritura que, sin embargo, muestra una amplia gama de registros que son en el fondo evidencia de su carácter de investigación de la palabra, de ensayo y proceso verbal. Repasemos ahora brevemente el camino recorrido. Como he indicado, los textos de Cadenas parecen articularse proposicionalmente respecto a una tesis bien definida. El ser humano, sobre todo en Occidente, ha perdido la clave de una existencia plena en comunión con el mundo. Por tanto, es necesario que recupere ese nexo, ese vínculo, esto es, no mediado por ideas, dogmas, ideologías, sistemas de pensamiento con su entorno, o más precisamente con su fundamento. Este sería in nuce el diagnóstico que Cadenas propone de la cultura occidental, un diagnóstico que, quisiera destacar aquí, constituye una importante tendencia del pensamiento filosófico contemporáneo, que tiene quizás en la tesis de Heidegger del olvido del ser, quizás su exposición más difundida, pero que se evidencia a sí mismo como urgencia en varios autores a los que Cadenas vuelve una y otra vez. Rilke, Schachowitz, Otto, Volnov, Krauss, Pieper, Steiner. Esto implica que este diagnóstico se inscribe completamente en una tradición de textos que llevan a cabo una lectura particular de nuestra cultura, una lectura que puede ser contrastada o matizada con otras lecturas, con otras posiciones filosóficas, otros textos, frente al objeto de la civilización occidental. Por otra parte, la terapia que corresponde a este diagnóstico no es menos precisa. El ser humano ha de prescindir de todo aquello que lastra, que impide el regreso a una visión inmediata. Y estos cosas que impiden son el yo, la mente, la razón técnica, el perspectivismo, los nacionalismos, las ideologías. Y con ello, abandonar esas cosas, recuperar el asombro. Y con el asombro, la mirada despojada de presupuestos que ve, reconoce y se reconoce en el misterio. Se trataría entonces de volver al origen, la infancia, la visión inmediata, la realidad, el ser, el etos clásico, en el que reposa la singular raíz de nuestra existencia. Para ello es necesario despojarse efectivamente de todo lo que la cultura ha interpuesto entre nosotros y ese fundamento. En este sentido, la propuesta de Cadenas es esencialmente religiosa, tanto en el sentido etimológico de dicha palabra, religare, como en el sentido de la atención y la celebración de lo que es. Pero como habría querido Blake, la que propone Cadenas es una religiosidad sin religiones, es decir, que vuelve a lo natural, al cuerpo y los sentidos como su espacio privilegiado. En sus palabras, una religiosidad en la que vida, realidad, misterio, religión, ser, alma, poesía son sinónimos. También en este caso la postura de Cadenas se escribe en una importante y compleja tradición escritural, incluso literaria, la que reúne un conjunto heterogéneo de textos que se conoce como la mística. Esta traducción, por supuesto, rebasa las fronteras occidentales y también, en cierto sentido, las epocales. Y las lecturas de Cadenas incluyen tanto córpora de la mística oriental, budismo zen, taoísmo, basho, y de la mística cristiana, Meister Eckhart, Angelus Silesius, San Juan de la Cruz. Sin duda, su afiliación a esta tradición es a la vez ecléctica y crítica. También aquí su postura rehúye todo extremismo, por ejemplo, el de la negación del cuerpo en algunas corrientes de la mística, para adoptar una actitud más bien celebratoria, de comunión y agradecimiento, actitud que explican algunos de los más conocidos divulgadores contemporáneos del misticismo a los que acude también Cadenas: Watts, Suzuki, Bleth, Paniker. Pero es precisamente esta búsqueda, me parece, la que nos conduce a uno de los puntos de inflexión más complejos de la obra de Cadenas. Lo que exploramos, nos dice en la introducción a Realidad y Literatura, es la posibilidad que tiene el ser humano de establecer una relación directa, no basada en la ideación con los seres y las cosas. Y reitera en Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística, todo es parte del misterio fundamental, eterno, inabordable, ante el cual la mente no puede sino enmudecer.
Y de inmediato vuelve a surgir la pregunta: ¿cómo es posible alcanzar o incluso intentar alcanzar esa posibilidad de inmediatez, ese enmudecimiento a través de la mediación par excellence, el lenguaje, y ese su uso particular que llamamos literatura? Aclaro que no es una contradicción lo que me interesa destacar acá, sino la dialéctica que se genera de esa tensión irresoluble entre inmediatez y mediación que se escenifica entre lo postulado por la tesis de Cadena y las operaciones y manifestaciones de su poesía. Precisamente para destacar esta dialéctica, he querido apuntar al carácter escrito, textual de las fuentes a las que recurre, tanto las reflexivas como las místicas. Y es en este sentido que, trascendiendo el espíritu de su tesis fundamental, me parece ponerse de manifiesto la otra lectio, la otra lección, la otra lectura de su obra, la de su carácter eminentemente escritural. No cabe duda de que sus textos poéticos responden en gran medida a sus preocupaciones vitales e incluso las tematizan. No obstante, resultaría reductivo confinarlos a dichas petitiones principi, pues esos textos, como los de los místicos, dicen en su letra algo que trasciende e incluso subvierte el contenido ideacional de su tesis. Dicho de este modo, quizá se patentice la dialéctica a la que me refería anteriormente. Lo más explícito en la obra de Cadena es precisamente esa tesis. Lo más difícil, lo más misterioso es antes bien lo que oblicuamente estos textos hacen performativamente en cuanto textos. En otras palabras, no habría que recordar que lo que hace la poesía en algunos casos a través de sus usos no convencionales del lenguaje es convertir el sentido mismo en misterio. De ser así, se acendraría la dialéctica antes descrita. La palabra podría hacerse lugar, no vehículo, del misterio, de la iluminación, de la celebración, es decir, del resplandor. No constituye, como apunté antes, amante, una potente y compleja suplementación de la experiencia amorosa. Si de la poesía, y entiendo aquí poesía como él en el sentido más amplio posible, se espera, como dice él, que haga más vivo el vivir, pregunto, ¿no puede acaso hacerlo en tanto palabra que inventa miradas, situaciones, ideas, mundos verbales? Nótese que no estoy tratando de contraponer a la de Cadenas una concepción alternativa de la poesía, sino haciendo evidente que este otro impulso poético irriga también su obra. Cadenas mismo parece insinuarlo en la introducción a En torno al lenguaje. De allí que a lo largo de sus reflexiones, su defensa de la relación directa con el mundo se haya tejido, no olvidemos del latín textum, casi paradojal, pero indisociablemente con una defensa del lenguaje. Esta defensa, claro está, posee una vertiente que coincide con su diagnóstico. El lenguaje, como la cultura, está amenazado y es necesario recuperar para él su fuerza originaria. Pero no podemos perder de vista las complejas ramificaciones que conlleva este sutil deslizamiento, rico en implicaciones, desde la invitación a la recuperación de la inmediatez hasta la defensa del lenguaje, que reitero, es fundamentalmente una mediación. Cadenas insiste en anotaciones en deslindarse de las corrientes de la poesía moderna, del international style, del experimentalismo, del estilo y la retórica, y no deja de renovar en torno al lenguaje su crítica a la deificación de la palabra que reconoce en mucha literatura contemporánea. Sin embargo, su praxis poética, como él mismo admite, a veces está en contradicción con dichos deslindes. Para problematizar la crítica que Cadenas propone de la concepción de la poesía como heurística, bastaría recordar que Krauss, uno de sus aliados en la defensa de la lengua, insiste una y otra vez en las posibilidades productivas del lenguaje, posibilidades que van más allá del control del sujeto que escribe. No llega a afirmar Krauss en uno de sus aforismos más sorprendentes: las verdaderas verdades son aquellas que se pueden inventar. Y añadiría yo, ¿qué verdades pueden inventarse sin la palabra? Son estas algunas de las evidencias de que su obra
en un constante proceso de autoexamen y ensayo, va ajustando sus posicionamientos. Por ello, aquellos primeros deslindes que intentaban delimitar el proceso de la composición verbal se van convirtiendo en perspectivas contra las que se revelan sus propios poemas. De esta forma, junto e incluso podría argumentarse al margen de sus declaraciones explícitas, su poesía va conformando el otro núcleo reflexivo de su obra, el de un pensamiento más intrincado, de índole escritural, no proposicional, en el que a mi juicio reside una de las implicaciones filosóficas más interesantes de su obra. Ahondemos un poco en esto. En cierto sentido, sus libros publicados pueden leerse cronológicamente como una serie de etapas que alegoriza lo propuesto en su tesis fundamental. Un libro infantil, Infants, que no habla, suprimido, los cantos iniciales, luego un libro inédito, pero que circula casi secretamente y que describe la pérdida de un paraíso, una isla, la irrupción en la República de las Letras con los discursos desmesurados y fabuladores, los cuadernos del destierro, el desplazamiento de la fabulación y sus correlatos objetivos a la dimensión psíquica de los desdoblamientos, falsas maniobras, el lento comienzo de la recuperación de la sobriedad y la depuración, intemperie, el repaso del itinerario y los primeros destellos de una posible plenitud que coinciden con la consolidación de su voz, memorial, la polifónica escenificación del proceso de la comunión, amante, la apertura hacia las diversas manifestaciones de la existencia en la voz alcanzada, gestiones, la voz que asume su tono definitivo en sus libros más recientes, Sobre Abierto y En torno a Bayo y otros asuntos. Esta lectura, sin embargo, conlleva un peligro. En efecto, si cada uno de sus libros representa en cierta medida una etapa superada, podría concluirse equivocadamente, a mi juicio, que sus respectivas realizaciones verbales han perdido vigencia, con lo que estaríamos desvalorizando, por ejemplo, la sensorialidad del lenguaje de una isla, la fuerza de la exuberancia retórica y de las transgresiones verbales de los cuadernos, la precisión casi quirúrgica del lenguaje de falsas maniobras, la adustez y el rigor verbal de intemperie, la multiplicidad de escrituras y de formas en memorial para quedarnos con sus últimos libros, sobre todo a partir de Amante, como la voz definitiva y definitoria de su obra. Sin embargo, como todo lector de poesía sabe, todas ellas encarnan posibilidades creativas vivas, actuales y actualizables en cualquier exploración poética. Todas ellas representan auténticas formas de dicción que ocupan hasta hoy por derecho propio un lugar en el repertorio de la poesía contemporánea. En fin, todas esas diferentes operaciones verbales ponen en movimiento formas alternativas de escritura-pensamiento, como otras tantas formas del misterio que Cadenas invita a recuperar. Detengámonos para completar estos comentarios en una breve exploración de las implicaciones escriturales de Amante. Este libro, que en realidad no es una colección de poemas, sino un extenso poema fragmentario, patentiza en qué medida la escritura de Cadenas propone una forma de reflexión que trasciende el ámbito de su tesis fundamental. El poema consiste en una suerte de puesta en escena de voces, las del amante, el anotador y un espectador, que van tomando la palabra para conminar, apuntar, disuadir, aclarar, animar, revelar, reflexiva o transitivamente, interpelándose entre sí o hablando al lector en un juego perenne de juegos de lenguaje. And yet, nunca más literal la expresión van tomando la palabra. Si en apariencia ella, el personaje femenino homenajeado en el poema, no habla, en realidad lo hace casi exclusivamente. Ella es esencialmente la lengua, la palabra. ¿Podría imaginarse un homenaje más hermoso y elaborado a la palabra? ¿Es posible pensar una mejor defensa del lenguaje que esta que sintetiza las herencias retóricas del amor cortés y de la mística y las reformula en un idioma sobrio y casi minimalista? Por otra parte, la fragmentación verbal de este poema, que hace pensar en la música de Webern, su pluralidad de voces,
la abstracción de su dicción, aspecto en el que apenas se ha reparado, la ausencia casi absoluta de sensorialidad, no pueden sino pensarse como opciones escriturales que los aportes de la poesía contemporánea han hecho posible y que elevan a estatus de experiencia creaciones de naturaleza verbal. En este texto, además, Cadenas alcanza lo que él mismo llama su inestilo, un inestilo que se transfigura ligeramente en gestiones para reaparecer en sobreabierto y en torno a Basho. Y es ese inestilo lo que lo hace inconfundible respecto a otras escrituras poéticas contemporáneas, una minuciosa y cuidada atención a los vocablos. Un inestilo que es un estilo, sin embargo, que no deja de exhibir sus deudas con la dicción de sus obras anteriores. Por ello, encontramos una y otra vez en sus libros recientes ecos inconfundibles de pasajes o versos de Una isla, de Falsas maniobras, de Intemperie, de Memorial. Vemos entonces que el conjunto de su obra poética despliega una compleja politonalidad de experiencias de orden verbal, una gama de escrituras que actualiza y dinamiza otras tantas formas de vida, esto es, de pensamiento. Y en este punto me gustaría detenerme en un aspecto que creo no ha sido suficientemente destacado en esta obra, la textura de su español. En efecto, tanto en sus libros de poesía, que como comenté acuden a estilos tan diferentes entre sí, como en sus libros de ensayo, su uso de la lengua castellana, para decirlo con Bello, logra un sorprendente equilibrio entre elegancia y cotidianidad, gracias al cual sus palabras, sus giros, incluso los aparentemente más comunes, se revisten del sabor, del saber de la tradición literaria, renovada, incluso reactivada por su particularísima inflexión. No será este el menor de los méritos de esta obra, y es sin duda el que lo convierte en uno de los más destacados autores, no solo de la literatura hispanoamericana, sino más ampliamente de la literatura escrita en español. El que humildemente siempre quiso apenas, cito, respirar por los poros del lenguaje, habrá logrado, como quería Krauss, habitar la casa vieja del lenguaje. Quisiera ya para concluir referirme a otra dimensión del posicionamiento ético de Cadenas. Una dimensión que, claro está, no puede disociarse de lo que he venido exponiendo hasta este punto. La ética del respeto, del reconocimiento, del valor insondable e indiscutible del otro, ese tú, como lo llama Cadenas, ese tú esencial, como lo define Machado, lo ha hecho asumir una postura de abierta oposición contra los entes y personas que controlan el poder en nuestro país desde hace ya demasiado tiempo. Cadenas ha fijado su posición a este respecto de manera decidida y valientemente explícita en todas las oportunidades que le han ofrecido su renombre internacional y las ceremonias de los diversos premios y honores que ha recibido. No podía ser de otra forma. La profunda raíz ética de esta obra, basada en la apertura al mundo, al respeto infinito del otro, haría imposible no denunciar una y otra vez los atropellos, el desgobierno, la tiranía a la que nuestro país ha sido sometido ya por tanto tiempo. Y si bien su poesía ha seguido abocada a construirse a partir de los elementos reflexivos y verbales que he querido exponer en esta ocasión, y es esa su fidelidad, ese su imperativo, no dejan de asomarse por momentos, pero con intensidad, estos reclamos. La sangrante palabra enemigo toca puertas en son de guerra, nos dice en Sobreabierto. Días de falaz relato, gritado por bocas enseñoreadas, tan vacías que solo el poder las llena, diagnostica en su último libro, En torno a Basho. En su libro temprano, Una isla, Cadenas formulaba un deseo. País mío, quisiera llevarte una flor sorprendente. Creo que nadie puede dudar de que ese deseo se ha cumplido. En su último libro, por otra parte, expone un temple. Tu aprendido honor es otro, tratar de que ningún tú caiga. Difícil imaginar un enunciado en el que política, ética y estética queden tan inextricablemente entreverados y que a la vez sintetice los rasgos distintivos
de esta obra. Dice Whitman, refiriéndose a su libro Hojas de hierba, quien toca este libro, toca a un hombre. Creo que Cadenas ha logrado a su manera esa suerte de transfiguración y este homenaje a su obra, a su múltiple, pausada, meditada obra, no será en menor medida un homenaje a su vida. Ineludiblemente, quien toque sus páginas no podrá menos que palpar el espesor vital de este ser humano. Muchas gracias. A ver si me logro conectar. Te oímos, Elías. Hola. Nada, yo no sé, después de oír la conferencia del doctor Izaba, lo que tengo que decir es que yo traté al principio vamos a oír una espléndida conferencia, algo así dije, pues no era ninguna aventura, sino una seguridad debido a la obra del ponente. Y quiero agradecer al doctor Luis Miguel Izaba por esta espléndida, hermosa, plausible y serísima conferencia. Se lo agradezco en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, de los organizadores de la Feria del Libro del Oeste, y también en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana, que se metió en este asunto de la feria, pero también en la organización de esta extraordinaria conferencia que acabamos de oír en el Día de Andrés Bello o en el homenaje a Andrés Bello. Muchísimas gracias al doctor Izaba y también muchísimas gracias a todos los amigos que se conectaron, bastantes, porque lo pude explorar mientras hablaba el doctor Izaba. Hemos hecho un gran trabajo, mejor dicho, ha hecho un gran trabajo el doctor Luis Miguel Izaba, y estamos inmensamente agradecidos. Nuestra gratitud es inmensa por todo lo que ha hecho con toda seriedad y de manera totalmente plausible, sobre nuestro gran Rafael Cadenas, quien además de ser el poeta que es y como se ha demostrado en la conferencia, es presidente vitalicio de la Fundación para la Cultura Urbana. Muchas gracias, doctor Izaba, y muchas gracias a todos los amigos que se conectaron. Buenos días. Gracias a la invitación y gracias a la audiencia y bueno, un saludo cordial para todos, ¿no? Bueno, terminamos así este acto especial en el Día de Andrés Bello con la conferencia del doctor Izaba sobre la obra de nuestro Rafael Cadenas. Buenos días y muchas gracias a todos de nuevo. Nos retiramos.